Historia de las doctrinas económicas. 5. 2. El capitalismo comercial y su teoría. 1. La decadencia del escolasticismo. El sistema clásico de la economía política fue preparado en los 3 siglos que transcurrieron entre la Baja Edad Media y su aparición en la riqueza de las naciones. Durante ese periodo de vehemente discusión económica, el número de escritores y de escritos sobre la materia aumentó rápidamente. Hasta hace poco fue un tanto desdeñada esa abundante producción teórica, pero en las últimas décadas los historiadores le han prestado más atención. Y hoy es posible tener una idea más clara del desarrollo de la doctrina económica de fines del siglo XV a fines del siglo XVIII. Desde un punto de vista técnico-económico, muchos de los escritos de aquel tiempo merecen ser estudiados en detalle. Mas, para nuestro propósito actual, bastará bosquejar la tendencia general del movimiento teórico. La economía política preclásica puede dividirse en 2 partes. La primera es, en gran parte, el reflejo del nacimiento del capitalismo comercial y generalmente se le llama mercantilismo. A ella dedicaremos el presente capítulo. La segunda, que acompañó a la expansión del capital industrial a fines del siglo XVII y principios del XVIII, comprende los verdaderos fundadores de la ciencia de la economía política. Trataremos de ella por separado en el capítulo siguiente. Todo estudio de la teoría mercantilista debe ir precedido de una exposición de los cambios que condujeron desde la economía feudal particularista hasta el desarrollo del comercio entre estados-naciones grandes, ricos y poderosos. La historia de estos cambios ha sido narrada muchas veces. En la desaparición del mundo medieval operaron un gran número de factores. La aparición de los estados nacionales, impacientes por destruir tanto el particularismo de la sociedad feudal como el universalismo del poder espiritual de la Iglesia, dio por resultado un interés mayor por la riqueza y la aceleración de la actividad económica. El relajamiento de la autoridad doctrinal central, producido por la Reforma, y los progresos del concepto de derecho natural, así en la jurisprudencia como en el pensamiento político, prepararon el terreno para un punto de vista racional y científico respecto de los problemas sociales. Y la invención de la imprenta creó nuevas posibilidades de intercambio intelectual. El feudalismo también resultaba inadecuado para regular la producción. La revolución de los métodos de cultivo agrícola destruyó las bases de la economía feudal, provocando la sobrepoblación rural, una conmutación creciente de los tributos feudales, el aumento de las deudas de los señores feudales y su necesidad de recurrir al comercio y a nuevos métodos agrícolas para surtir el mercado. Otro factor poderoso fueron los descubrimientos marítimos, que produjeron una expansión enorme del comercio exterior. Estos 2 procesos estaban íntimamente ligados entre sí. En Inglaterra, por ejemplo, donde puede observarse con más claridad el desarrollo del capitalismo, el crecimiento del comercio destruyó la agricultura de consumo, obligándola cada vez más a acudir al mercado. Así se aceleró grandemente el movimiento de cercamiento, quizá el fenómeno económico más importante de la Baja Edad Media y comienzos de la moderna. A veces tuvo por objeto dar mayor alcance a los nuevos métodos de cultivo, y otras convertiría las tierras arables en pastos, con las consecuencias que han descrito a menudo los historiadores sociales. En uno y otro caso, hizo a la agricultura más dependiente de las necesidades de los grandes mercados y del capital mercantil que los dominaba. El crecimiento del comercio exterior aceleró la acumulación del capital comercial. Este capital se invertía con bastante frecuencia en tierras, por razones de lucro, para buscar poderío político o simplemente por prestigio, mientras que entre los aristócratas terratenientes tenía lugar un movimiento contrario. Los enlaces matrimoniales completaron la unión entre el capital financiero, el capital comercial y los poseedores de bienes raíces. A la revolución comercial acompañaron ciertos cambios en la organización de la producción. Se inició una nueva etapa en la que el capitalista mercader dominaba el proceso productivo, que realizaban pequeños artesanos.
Las ganancias del mercader eran producto del monopolio y de la extorsión. En esta fase, el dominio del capitalista mercader fue absoluto, pero esta fase evolucionó inevitablemente hacia una forma primitiva de capitalismo industrial, la producción a la orden o sistema Verlag. Entonces apareció una clase especial de manufactureros comerciantes que empleaban a artesanos semi-independientes que trabajaban en sus casas. Esta clase se reclutaba entre los capitalistas mercaderes y entre los artesanos, y sus intereses eran opuestos a los de los capitalistas puramente comerciantes, que monopolizaban el comercio al por mayor y el de exportación. El siglo XVII presenció la rivalidad entre estos dos métodos de producción, el capitalista comercial y el capitalista industrial incipiente. En aquel siglo, en cierta medida se advierten signos de esto ya en el anterior. Empezó la producción fabril mediante el empleo de fuerzas inanimadas y con ella el capitalismo industrial en pleno. La gran importancia del comerciante de esta fase la revelan no solo sus funciones en la producción, sino que la manifiestan también los métodos del comercio interior y exterior y la posición social y política de quienes se dedicaban a él. El monopolio era el medio más importante por el cual los estados-naciones incipientes trataban de aumentar el comercio y crearse fuentes de ingresos. Al comerciante que deseaba establecer una manufactura determinada, le parecía el mejor camino posible tener el monopolio en aquel ramo. La tradición del pensamiento medieval era favorable al privilegio minuciosamente definido y, cosa aún más importante, al monopolio. Y cosa aún más importante, el monopolio en sí mismo era una forma necesaria de comercio en una época en que eran igualmente grandes la pasión por la aventura y los riesgos. Si, entre tanto, la corona imponía un tributo, se le consideraba como un gasto necesario para fortalecer una institución que protegía los intereses comerciales. En la producción y el comercio nacionales, los comienzos del capitalismo industrial condujeron a campañas ocasionales contra los monopolios, pero los argumentos contra estos eran argumentos ad hoc, dirigidos contra un propietario determinado cuyo privilegio se quería suplantar. El capitalismo industrial incipiente no era contrario al monopolio, se oponía solamente a los monopolios que favorecían a los capitalistas mercaderes. Después de haber suplantado a los antiguos, los nuevos intereses se convertían con frecuencia en defensores del monopolio, sobre todo en la primera mitad del siglo XVII. La agitación antimonopolista se debió a la lucha entre los Verleger y los grandes capitalistas mercaderes. Hasta fines del siglo XVIII, y entonces aún solo en Inglaterra, no fue plenamente antimonopolista el capital industrial. Ya no necesitaba un monopolio legal, puesto que los nuevos métodos de producción requerían de medios costosos, le daban una ventaja decisiva en la competencia, y se mostraba ansioso por eliminar todos los obstáculos que se oponían al uso de técnicas nuevas. En el comercio exterior, durante mucho tiempo se ofreció aún menos oposición al régimen de monopolio. A lo largo de los siglos XVI y XVII, encontramos a las grandes compañías comerciales privilegiadas que monopolizaban el comercio con regiones diferentes. Ellas fueron las primeras que usaron en gran escala la organización por acciones, típicamente capitalista. Entre los grandes monopolios comerciales de aquel tiempo se cuentan los mercaderes aventureros, la Compañía de la Tierra de Oriente, la Compañía Moscovita y la Compañía de las Indias Orientales, que era la más importante. El comercio que efectuaban estas compañías y los mercaderes independientes era todavía, en gran parte, un comercio de intermediarios. Se dedicaban al mismo comercio de entrepot, que había enriquecido a Génova, Venecia y Holanda. Este negocio de acarreo muestra la naturaleza del capitalismo comercial en su más pura esencia. Sin embargo, no tardó en complicarse con una forma más avanzada de comercio que implicaba la exportación de las manufacturas mismas del país.
La colonización se convirtió en un arma importante para mitigar los azares del comercio. Rara vez fueron suficientes los esfuerzos de los comerciantes y de las compañías para conseguir el dominio de las lejanas regiones con las cuales comerciaban, y tenía que completarlo el poder del Estado, a cuyo fortalecimiento contribuían en tan gran medida. Los vínculos entre los intereses comerciales y el Estado se estrecharon más, por lo tanto, y la atención de la política estatal se concentró cada vez más en los problemas del comercio. Sintomático de esta unión entre el capital comercial y el Estado es el prestigio de que gozaban algunos comerciantes. Todas las grandes figuras de las compañías comerciales, a las que en breve conoceremos como corifeos del pensamiento económico de su tiempo, fueron personas de gran influencia política. Por ejemplo, Cochrane, uno de los jefes de la Compañía de las Tierras de Oriente y acreedor de Jacobo I, usó de su influencia con el rey para modificar la reglamentación del comercio de paños a fin de arruinar a los mercaderes aventureros. Selden, señalado mercantilista, llegó a ser miembro de un comité permanente para investigar la decadencia del comercio, comité que más tarde se convirtió en el Board of Trade, o sea, el Ministerio de Comercio. Cuando Sir Josiah Child defendió a la Compañía de las Indias Orientales, señaló que las compañías por acciones habían unido a aristócratas y comerciantes. Y cuando Moon, el más destacado de los mercantilistas, escribió su panegírico de las actividades del comerciante, no hizo sino expresar, en forma extrema, un sentimiento muy generalizado. La evolución económica que hizo poderoso al comerciante destruyó también instituciones y modos de pensar que podían haber interceptado el camino a la expansión comercial. Es notable, en particular, la transformación que experimentan los restos del pensamiento social que se deriva aún del dogma religioso. Como eco del debate sostenido en una época anterior y más propicia, las disputas entre teólogos y pensadores seglares volvieron a versar sobre los problemas del dinero y de la usura, pero se ahonda la diferencia entre el punto de vista religioso y el seglar. Decae la importancia del primero mientras aumenta la del segundo. El énfasis del debate se desplaza a otros asuntos y aunque, según veremos, aparezcan a veces opiniones curiosamente anacrónicas, ya no son los mismos los que inspiran a los principales protagonistas de la discusión económica. Como ejemplos del pensamiento de ese periodo de transición de la doctrina canonista a la teoría mercantilista, podemos mencionar a Thomas Wilson, Carlos Molyneux, Juan Bodino y Juan Hales. Los dos primeros son típicos representantes de la última fase de la discusión sobre la usura y el tercero y el cuarto del progreso del pensamiento humanista. Carlos Molyneux, ilustre abogado francés del siglo XVI, había escandalizado a sus contemporáneos con su Tractatus Contractum et Usurarum, 1546, en el que defendía el cobro de intereses, siempre que se fijara una tasa máxima. Su posición se diferenciaba muy poco de la de Melanchthon y de la del católico Navarro, pero quizá por la persecución de que fue objeto por herejía y quizá también por el pensamiento seglar, tenía ya gran importancia. Parece que sus opiniones se consideraron más merecedoras de oposición que las de los teólogos. Thomas Wilson, en su discurso sobre la usura, hace que uno de sus personajes, a quien después convierte, se apoye en Molyneux. Las opiniones generales de Wilson eran violentamente opuestas a la usura. No admitían ninguna de las excepciones que por aquel tiempo eran generalmente aceptadas. Para él, solo la mora genuina podía justificar el cobro de intereses. Parece que las opiniones de Wilson tuvieron en su tiempo cierta influencia en la legislación, si no en la práctica. Cuando más adelante, y por diferentes motivos, volvieron los mercantilistas a oponerse al cobro de intereses, se apoyaron en las opiniones de Wilson. Los tratados de Juan Bodino y de Juan Hales son más importantes para la historia de la economía que esas últimas escaramuzas
de una batalla que ya estaba a punto de terminar. Bodino, cuya influencia tuvo importancia más inmediata en el campo de las ideas políticas, se distinguió por la publicación de un tratado muy avanzado sobre la moneda, publicada en 1569. Da la primera explicación meditada de la revolución de los precios en el siglo XVI. Atribuye el alza de los precios, de la cual cita algunos ejemplos, a 5 causas: la abundancia de oro y plata, la práctica de los monopolios, la escasez causada en parte por la exportación, el fausto del rey y de los grandes señores, y la adulteración de la moneda. De todas ellas, la primera es la más importante: su aseveración de que la causa principal que eleva el precio de todas las cosas, en cualquier país que sea, es la abundancia de lo que regula la estimación y el precio de aquellas. Es la primera exposición clara de una teoría cuantitativa de la moneda. Pasa Bodino a tratar del aumento de la moneda, cuya causa encuentra en la expansión del comercio, sobre todo con los países sudamericanos en los que abunda el oro. El estudio de las diferentes formas como el comercio exterior llevó más oro a Francia. Es de un tono notablemente moderno. También lo es, aunque en menor grado, la reprobación del alza de los precios debida a los monopolios. La tercera causa de carestía, la escasez de artículos nacionales, no es más que un corolario de la primera, el influjo del dinero de España y de otras naciones comerciantes. Bodino no da gran importancia a la cuarta causa, pero tiene cierta afinidad con la teoría monetaria de algunas escuelas modernas. Se refiere a los efectos inflacionistas del gasto, al contrario que el atesoramiento, pues si el aumento de oro se hubiera ahorrado, habría sido mucho más pequeña el alza de los precios. El estudio que hace Bodino de la quinta causa es digno, descendiente del análisis de Oresme, acerca de la naturaleza y efectos de la adulteración. Pues con pruebas históricas y deductivas, Bodino demuestra que la adulteración produce el alza de los precios. Bodino distingue los aumentos de precios debidos a causas monetarias generales de los que son de naturaleza más particular. En los remedios que propone, se adelanta mucho a su tiempo, lo mismo que en el diagnóstico. Cuando se juzgaban indispensables restricciones muy severas del comercio, él formuló la opinión de que el comercio debía ser libre. Igualmente moderno en el tono, aunque sustancialmente diferente, es un discurso de la riqueza común del Reino de Inglaterra, publicado en 1581, cuyo autor, designado primeramente con las iniciales WS, se cree actualmente que es Juan Hales, un erudito que terminó en funcionario público, como miembro de la Comisión de Acercamientos organizada por el protector Somerset. Hales estuvo en estrecho contacto con los problemas sociales de su tiempo. En los diálogos de este discurso se muestra bien enterado del descontento que estaba produciendo la revolución agraria, pero sus soluciones tienen siempre el carácter de concesiones. Es un humanista, pero con mucho menos visión que Bodino, y su punto de vista sobre las cuestiones sociales es racional y práctico. No condena el afán de lucro, que considera un rasgo imborrable de naturaleza humana, y aunque todavía cree en las virtudes medievales de la justicia en todos los tratos, sus proposiciones para gobernar el interés personal en beneficio del bien común son de la misma sustancia con que formó sus doctrinas una época posterior. El Estado debería concebir sus leyes de manera que el interés personal corriera por canales que llevaran al beneficio general. No debían condenarse los acercamientos, por ejemplo, los que mejoran la tierra cultivable, únicamente los que producen desocupación al convertir en pastos, tierras laborables debieran impedirse, haciendo libre la exportación de trigo y restringiendo la de lana. La misma actitud práctica se encuentra en la opinión de Hales sobre las importaciones. Se adelanta a su época al descartar la restricción general de las importaciones, pero no va tan lejos como Bodino, porque deseaba evitar las compras de bagatelas en el extranjero. Además,
Deploraba la exportación de materias primas inglesas que después se importaban, una vez manufacturadas en el extranjero, pues el país perdía ese trabajo. Hales, como Eresby, atribuye muchos males económicos a la adulteración de la moneda. Su aportación personal, si bien no tan completa ni tan clara como la de Bodin, versa sobre los efectos de la adulteración o envilecimiento del dinero en el precio de los artículos importados. Sin embargo, expone claramente la manera como el alza inflacionaria de los precios afecta la distribución de la riqueza entre las diferentes clases de la comunidad. Dos, características del mercantilismo. Hasta ahora hemos considerado las aportaciones a la doctrina económica de abogados, eruditos y funcionarios públicos, pero aunque un Bodino fue capaz de formular doctrinas monetarias de gran claridad y penetración, los avances más importantes de dicha doctrina se debieron a los directores de la actividad económica, a los comerciantes. Las teorías que formularon nunca fueron reunidas en un cuerpo de doctrina semejante al de derecho canónico. Lo que ha hecho posible hablar de mercantilismo es la aparición en diferentes países de una serie de teorías que aplicaron durante mucho tiempo la conducta de los estadistas o les sirvieron de fundamento. La definición precisa del término ha sido por mucho tiempo objeto de innumerables controversias. Algunos escritores han afirmado que ciertas teorías mercantilistas empiezan a aparecer en forma rudimentaria hacia fines del siglo XIV y principios del XV. Otros, como Canaan, sostiene que hay que establecer una distinción entre el metalismo, que existió durante gran parte de la Baja Edad Media, y el mercantilismo propiamente dicho, que no aparece hasta el siglo XVII, con la influencia creciente del capitalismo industrial incipiente, interesado en la expansión del comercio de exportación. Como veremos más tarde con claridad, ninguna de esas dos teorías es completa. La primera anticipa el nacimiento de las ideas típicas del mercantilismo, cuya aparición depende en cierto grado del desarrollo del capitalismo comercial. La segunda es correcta solo en cuanto identifica el metalismo con una alta estimación por el tesoro, estimación que, ciertamente, existió mucho antes de la era mercantilista. Pero aun cuando hubo una ruptura entre las primeras ideas mercantilistas y las últimas relativas al comercio exterior, esta brecha no es bastante profunda para destruir la unidad esencial del pensamiento mercantilista. Siguiendo a Smoller, algunos escritores identifican el mercantilismo con la estructuración del Estado. El profesor Heckscher adopta de nuevo esta tesis con su extenso tratado. Es opinión suya que el mercantilismo debe ser considerado esencialmente como una fase de la historia de la política económica que contiene diversas medidas económicas encaminadas a conseguir la unificación política y el poderío nacional. Se destaca en el primer plano la erección de estados-naciones y el sistema monetario. El proteccionismo y otros expedientes económicos se consideran meramente como medios para ese fin. La intervención del Estado era una parte esencial de la doctrina mercantilista. Los que tenían a su cargo las funciones del gobierno aceptaban las nociones mercantilistas y ajustaban su política a ellas, porque en ellas veían medios de fortalecer a los estados absolutistas tanto contra los rivales extranjeros como contra los restos del particularismo medieval en el interior. También hay que conceder que en gran parte de los escritos mercantilistas, desde los de Moon, el inteligente comercial inglés, hasta los de Hornig, el abogado nacionalista austriaco y consejero privado, se pretende hablar en nombre del engrandecimiento nacional. Pero una opinión que hace de la unificación política el fin a que deben subordinarse tanto la práctica como la teoría económica, ignora la influencia causal más poderosa que actúa sobre las instituciones políticas y que proviene de los cambios en la estructura económica. No es necesario empequeñecer el efecto que el crecimiento del Estado tuvo sobre el desarrollo comercial y la teoría de la política económica, pero sigue siendo cierto que fueron el hundimiento de la economía feudal y el crecimiento del comercio los hechos subyacentes a la decadencia de la estructura política feudal
y al nacimiento del Estado-Nación. También puede alegarse que los mismos factores obraban aún en el siglo XVI y que las opiniones mercantilistas nacieron de las necesidades del capital comercial, aunque a veces hayan podido encontrar expresión indirecta en forma de políticas encaminadas a fortalecer el Estado. No es de sorprender que los mercantilistas hubieran disfrazado sus opiniones con la apariencia de una política destinada a fortalecer la nación, o que hayan vuelto los ojos al Estado para llevar a la práctica sus teorías. La expansión del comercio trajo consigo una divergencia de los intereses comerciales individuales. La mayor parte de ellos buscaban una autoridad central poderosa que les protegiese contra las pretensiones de sus rivales. Las fluctuaciones de la política estatal durante el largo periodo en que el mercantilismo dominó no pueden entenderse sin tener en cuenta en qué medida era el Estado una criatura de intereses comerciales en pugna, cuya única finalidad común era tener un Estado fuerte siempre que pudiera manejarlo en su provecho exclusivo. Por esta razón, la mayor parte de las medidas de política mercantilista adoptadas identificaron la ganancia de los comerciantes con el bien nacional, o sea, con el fortalecimiento del poderío del reino. Muchos mercantilistas creían sinceramente en esa identidad, y la verdad es que durante mucho tiempo la reglamentación estatal fue condición esencial para la expansión de los mercados más allá de sus límites medievales. Pero no fueron desconocidas, ni mucho menos, las dudas acerca del beneficio universal de su intervención. Ya en 1550 había expresado esto Sir John Mason de una manera terminante, y durante los 150 años siguientes las dudas crecieron hasta convertirse en una tormenta de protestas. Tampoco desconocían los mercantilistas las divergencias entre el interés de la comunidad y el de los individuos, y ese conocimiento encontró expresión en la actitud librecambista de los últimos mercantilistas. Así pues, la relación entre la organización económica y las instituciones políticas y entre las ideas económicas y las políticas deben considerarse como una relación de interacción. Cuando se la observa en un periodo largo, dicha relación revela muchas veces un carácter antitético. Se acepta en general que el capitalismo mercantil precedió y preparó el terreno al capitalismo industrial moderno. Este último, como después veremos, vio en el poder del Estado y en su intervención en materias económicas un serio obstáculo a su desarrollo, y así entró en oposición con la estructura política que su propio antecesor había hallado necesario crear. Los mercantilistas pedían un Estado lo bastante fuerte para proteger los intereses comerciales y para destruir las numerosas barreras medievales que impedían la expansión del comercio, y eran igualmente explícitos al sostener que el principio de reglamentación y restricción mismo, aplicado ahora en escala mucho mayor mediante los monopolios y la protección, eran una base esencial del Estado, pues el capital comercial necesitaba mercados más amplios y estables, pero suficientemente protegidos para permitir una explotación segura. Ahora sabemos que el monopolio, la protección y la reglamentación por el Estado no siguieron siendo característica indispensable del capitalismo una vez que llegó a su plenitud, y es sintomático del desarrollo de la industria moderna que el clamoreo contra el monopolio empiece tan pronto en el campo del comercio interior, mientras que el mercantilismo sobrevive durante mucho tiempo en el comercio exterior. El espectáculo del capitalismo en su época liberal, atacando y destruyendo aquello que le había dado nacimiento, encierra una paradoja únicamente si tomamos un punto de vista estrecho respecto del desarrollo de la doctrina económica. El contraste entre el capitalismo comercial y el industrial tiene un paralelo anterior en el desarrollo del capitalismo comercial mismo. Su expresión teórica es la lucha entre metalistas y mercantilistas. Adam Smith inició su famosa crítica del mercantilismo atacando la noción popular de que la riqueza consiste en dinero, o en oro y plata. Pero esta noción popular se explica por el hecho de que los metales preciosos, es decir, el dinero, es la primera forma de riqueza una vez que han llegado a ser instituciones sociales fundamentales, el cambio privado
y un medio de cambio. Las apariciones de estas nociones y de las prácticas destinadas a darles efectividad en un inicio de la fase del desarrollo económico, la aparición de estas nociones y de las prácticas destinadas a darles efectividad es un indicio de la fase del desarrollo económico. El atesoramiento implica un gran progreso en el proceso del cambio privado y de la circulación. Es esencialmente diferente de la acumulación de riqueza en su forma natural y se hizo posible solo cuando la producción y la circulación de la riqueza llegaron a ser dos procesos distintos relacionados por el dinero y mediatizados por una clase especial de comerciantes. En esta fase, el concepto de riqueza se hace independiente del de bienes o mercaderías que tienen valor de uso, para reaparecer en forma de acopio monetario con valor de cambio. La acumulación de los metales preciosos con que se hacía el dinero fue común en el mundo antiguo. En Grecia y Roma fue una meta política constante formar un tesoro que pudiera servir en caso de necesidad. Y durante la Edad Media, la búsqueda de la riqueza y del poder por la Iglesia, los reyes y los señores feudales iba vinculada a dicha acumulación. El capitalismo comercial dio nuevo impulso a esta opinión. Mientras el comercio fue la fuerza dominante del desarrollo económico, la circulación de bienes o mercancías fue la esencia de la actividad económica. Su finalidad, la acumulación de dinero, correspondía a las ideas tradicionales de la riqueza y de los objetivos de la política nacional. La búsqueda de oro en tierras lejanas es la forma específica que primero tomó la expansión comercial. El oro, dijo Colón, es una cosa maravillosa. Quien lo posee es dueño de todo lo que desea. Con el oro hasta pueden llevarse almas al paraíso. Lutero, que no compartía este último sentir, mostró una estimación parecida por el oro en su gran ataque contra el comercio. Decía que los alemanes estaban enriqueciendo a todo el mundo y empobreciéndose a sí mismos, enviando su oro y su plata a los países extranjeros. Frankfurt, con sus ferias, era el agujero por el cual Alemania estaba perdiendo su riqueza. Hales deploraba la pérdida de riqueza ocasionada por la adulteración de la moneda y la importación de fruslerías inútiles. Serra, el gran mercantilista italiano, daba por sentado que todo el mundo sabía cuán importante es, así para los pueblos como para los príncipes, que el reino abunde en oro y plata. Malines y Misselden, aunque empeñados por una violenta controversia sobre política comercial exterior, estaban de acuerdo en la importancia del atesoramiento de metales. El primero decía, porque si se escasea el dinero, el tráfico decrece, aunque las mercancías abunden y los artículos estén baratos. Aunque, como veremos, Misselden tenía opiniones más avanzadas sobre el comercio, ansiaba, sin embargo, restringirlo al mundo cristiano para conservar la riqueza metálica. Y consecuentemente, Moon da por cosa sabida que el fin de la política es aumentar el tesoro metálico del reino. Así pues, la alta estimación del dinero fue común a todos los mercantilistas. Miraban el proceso económico desde el punto de vista de la etapa primitiva a que había llegado el capitalismo, su etapa comercial, y esto les llevaba a identificar dinero y capital. El profesor Heckscher ha descrito de un modo interesante el horror a los bienes, la preocupación exclusiva, casi fanática, de vender, que caracteriza al pensamiento mercantilista. En agudo contraste con la finalidad de conseguir abundancia de bienes que caracterizó la anterior política estatal, el mercantilismo, según Joachim Becher, su representante alemán más eminente, piensa que siempre es mejor vender mercancías a los demás que comprárselas, porque lo primero trae cierta ventaja y lo segundo un daño inevitable. Este horror a acumular mercancías no vendidas aparece en todos los escritos de los mercantilistas, si bien en formas diferentes. Se encuentra en la aversión de Malines a importar artículos de lujo, en el deseo de Misselden de atesorar, así como en los razonamientos sobre la balanza comercial de Moon y de mercantilistas tan avanzados como Davenant, Barbon y Child. Hasta Petty, fundador de la economía política clásica,
no está seguro de la relación entre el comercio exterior de un país y su riqueza. Este horror a los bienes se reveló de un modo particular en la esfera del comercio exterior y tuvo como consecuencia el que los mercantilistas buscaran un excedente de exportaciones que en su esencia era el deseo de crear un excedente de riqueza. El único excedente que los mercantilistas conocían se producía si había ganancia en las ventas. Es manifiesto que esto solo podía producir un excedente relativo. Lo que gana uno, lo pierde otro, como dijo el autor de un folleto del siglo XVII. Davenant escribía en 1697 aún más claramente que con el comercio interior no se enriquecía la nación en general, sino que solo tenía lugar un cambio en la riqueza relativa de los individuos, pero que el comercio exterior sin duda aumentaba la riqueza de un país. Esta idea primitiva del origen de las utilidades, suplantada más adelante por la clásica teoría del valor trabajo, se generalizó en una época comercial en que la producción se realizaba aún sobre una base precapitalista y sirve para explicar mejor aún las opiniones peculiares sobre el dinero y la riqueza sustentadas por los mercantilistas. Equivalía a una identificación de, o mejor, a una confusión entre dinero y capital. Ya hemos dado ejemplos de la frecuencia con que los mercantilistas hablaban del dinero como de la riqueza. No es necesario creer que consideraban la riqueza como lo hicieron los primeros economistas en el sentido material y concreto, y que, si eran culpables de una locura de Midas, como dice Oncken, y que así eran culpables de una locura de Midas, como dice Oncken. La palabra riqueza se usaba claramente en el sentido de capital, y la teoría del dinero de los mercantilistas era parte de su opinión unilateral sobre la actividad económica. La identificación de dinero y capital aún no ha desaparecido hoy del todo. La era mercantilista pudo encontrar una confirmación sorprendente de los usos productivos del dinero que asestaron el golpe de muerte a la economía feudal y a las prohibiciones canónicas de la usura. Conocía el capital solo en su forma monetaria primitiva, y la confusión, que fue más tarde objeto de tantas burlas, era perfectamente compatible con su propia experiencia económica. Sin embargo, los mercantilistas fueron llevados a muchas nociones que ahora consideramos erróneas. Por ejemplo, atribuye el dinero a una fuerza activa definida. El comercio, decían, depende de la abundancia de dinero. Cuando el dinero escasea, el comercio es flojo. Cuando el dinero abunda, el comercio florece. No obstante, su gran estimación por el dinero les llevó, irónicamente, a rechazar la defensa de la usura que habían hecho los precursores del comercialismo y volvieron a las opiniones de los canonistas y otros que, inconscientemente, habían defendido la economía feudal contra los ataques del capital dinero. Los mercantilistas creían que el dinero era productivo, pero como estaban ansiosos de obtener capital dinero, sus intereses chocaron con los de quienes podían proveerles de él. En su lucha contra lo que consideraban intereses mercantiles excesivos, no se mostraron superiores a los argumentos de quienes habrían condenado no menos rigurosamente la ganancia del comerciante. Ejemplo notable es el de Gerald Marines. Gerald Marines, a su vez funcionario público y comerciante próspero. Como tal, no podía condenar en absoluto el cobro de intereses, sino que estableció una distinción entre interés y usura. Se basaba principalmente en el discurso de Wilson y en su St. George for England Allegorically Described, 1601, y después en su Consuetudo Bell Lex Mercatoria, publicado por primera vez en 1622. Atacó con extremada dureza los males de la usura opresiva. Defendió el control de las tasas de interés y la creación de montes de piedad para evitar la explotación de los pobres, como medios para impedir las excrescencias de una costumbre que, como hombre de negocios, sabía que no podía ser abolida. Sir Thomas Culpeper, en Tract Against Usury, el Tratado contra la Usura, publicado en 1621,
abogaba en favor de decretar una tasa máxima, sin entrar en la cuestión de la legitimidad o ilegitimidad del interés. Dicho máximo, decía, permitirá a los comerciantes ingleses que pagaban entonces el 10% competir en mejores condiciones con sus rivales holandeses, que pagaban solamente el 6%. Volveremos enseguida a este argumento, que está ligado a las ideas mercantilistas sobre el mecanismo de los pagos internacionales. De los muchos ejemplos de la actitud mercantilista hacia el interés que podrían ser aducidos, ninguno es tan importante como el de Sir Josiah Child. En su nuevo discurso de comercio, 1669, New Discourse of Trade, replica a la defensa del interés formulada por Thomas Manley en su Interest of Money Mistaken. Child pretende ser el campeón de la laboriosidad, mientras Manley defiende la holganza. La tasa baja de interés es la causa de la riqueza y no su efecto, como Manley afirmaba. Si el comercio era el medio para enriquecer a un país y si la reducción de la tasa del interés estimulaba el comercio, ¿cómo podía negarse que la tasa baja era una causa poderosa de riqueza? Sin embargo, puesto que el huevo era la causa de la gallina y la gallina la causa del huevo, aceptaba que el aumento de riqueza producido por una tasa baja de interés podía, a su vez, producir una reducción aún mayor de la tasa. Como a Culpeper, a Child le interesaba ver fortalecida la capacidad de competencia de los comerciantes ingleses. Admiraba mucho a Holanda, lo cual demuestra que veía a esta tal como era, el país del capitalismo comercial por excelencia. Allí, el poder del capital dinero había sido, desde hacía mucho tiempo, subordinado a las necesidades de los capitalistas industriales primitivos, los manufactureros comerciantes. Victoria que el comercio inglés no había conseguido todavía. El ataque mercantilista contra las tasas elevadas de interés era natural en una época de gran escala de fondos líquidos, de servicios bancarios rudimentarios y de antagonismo creciente entre los manufactureros comerciantes, los orfebres y los grandes financieros comerciantes.